Hoy les traía un tema para toda la familia en realidad, justamente que tiene que ver con los controles de salud, la valoración de salud de cada miembro de la familia por grupo etario, y la idea era hablarles o comunicarles más o menos qué se hace o qué no hay que hacer, desmitificar algunas cositas para que todos estén tranquilos. Yo lo llevo a controles de salud. Es el típico ese que vos haces todos los análisis completos, ¿eso? Claro, ese que decís, va, acá te haces todo. Esa es la clásica. La gente cuando viene al consultorio te dice, me quiero hacer un chequeo completo. Y ahí empieza uno de los primeros mitos, porque el chequeo completo de lo que la gente piensa que es un estudio de sangre. Lo que vos decís de tildar y ir anotando. Y sin embargo el control de salud abarca mucho más que una evaluación de sangre. Hay otros aparatos, otros sistemas que hay que evaluar, hay que valorar también la condición de vida de la persona, el estilo de vida, estudiar otros órganos, entonces todo eso se amplía mucho más. Entonces no es solamente ir a sacarse sangre. Claro, no es la típica esa, hay un montón de cosas más para hacer. Totalmente. ¿Cada cuánto es aconsejable hacerse un estudio completo? O bueno, no sé cómo se lleva a cabo. Bien, la valoración de salud es aconsejable hacerlo una vez por año. Una vez por año. Y justamente esa es otra de las cosas que la gente hace muchas veces mal, es hacerse 3 veces por año algún estudio o muchos estudios sin tener necesidad. Con la valoración mínima de una vez por año es suficiente. Obviamente, dependiendo después si hay algo que evaluar, si hay algo que trabajar con la persona, se hacen estudios un poco más seguidos. ¿Sí? Si vos le empezás a darle una medicación y necesita ver el efecto que tiene esa medicación en la persona, bueno, lo vas a citar en 3 meses, a 6 meses. Ejemplo... Para ver si hubo una mejora o no. Exacto, tal cual. O si cambió el estilo de vida, por ejemplo, si vos le decís, bueno, vamos a empezar porque tenés X problemas y tenés que cambiar tal cosa, bueno, venime a ver o nos vemos de nuevo en 3 meses. Y ahí pautar de nuevo un nuevo encuentro. Pero mínimamente se necesita que se hace una vez por año los controles de salud. ¿Y la gente se los hace una vez por año o ya lo deja pasar? Y no, justamente... Hay de todo, justamente por eso, sí, por eso mismo el tema que me interesaba presentar ahora, porque ocurrió de nuevo, también trayendo a colación la semana pasada, la pandemia, hubieron 2 años donde la gente no asistió y se quedó con lo que pasó mucho tiempo atrás. Entonces ya hoy hay muchos estudios que están desactualizados, son muchos controles de las personas que están desactualizados y ya llevan capaz que 3 años sin hacerse ningún control. Claro, y incluso personas con alguna patología, con alguna enfermedad que requería ver a cierto especialista y lo dejó de ver por la situación que pasó y se olvidó y hoy todavía no se acuerda. Entonces, si hoy estamos hablando del tema, capaz que va a decir, che, no, es verdad, me tengo que hacer el control que hace rato que no lo hago. Tal cual, tal cual. ¿Usted se acuerda, Javito, la última vez que hizo un control? Por eso que mal con el doctor. Pero sí, yo sinceramente yo soy muy colgado con eso. Y lo reconozco, soy muy colgado y supongo que como yo hay un montón que por ahí prioriza cosas del trabajo. Decir, bueno, estoy muy ocupado para ir a hacerme análisis, para ir a hacerme el estudio, por ahí tenés que viajar al valle, y ahí ya es como que la parás un poco. Lo ideal es hacérselo, obviamente, porque después siguen los problemas, ¿no? Exacto. Así como vos decís, son muchas personas que postergan, se entiende, una cuestión actual, pero por trabajo, etcétera, pero cuando vos vas postergando, se te va acumulando quizás problemas de salud que cuando ya vas a ver al médico incluso es tarde, o tenés que empezar con mucho más estudios, tenés que tomarte mucho más tiempo, entonces es cuestión de acomodarse. O sea, el control de salud se puede hacer al comienzo del año, a mitad de año, a cerca de fin de año, en tu cumpleaños, porque muchos lo hacen también cuando cumplen años, aparecen y dicen, vengo a hacerme el chequeo. Entonces, es programarse, más que nada. ¿Y qué sería, por ejemplo, un estudio? Por ahí como
Claro, Normal, porque yo por normal, ejemplo, un pensé estudio que normal, era, es lo que como se decía el pide. doctor, de Los análisis. análisis de sangre, de orina, y hasta ahí llegamos. O sea, Claro. si te sale todo bien eso, listo, estás bien. No, claro, es mucho más amplio y también varía de acuerdo al grupo etario. Por ejemplo, en niños, si vamos a hablar del grupo de niños, Sí. que se hace el control anual, y ni hablar si son recién nacidos hasta el año, hasta los 2 años, los controles, bueno, quien ha sido padre, madre, sabe que hay una libretita de control y al niño lo controlas mes a mes. Después pasa el año y lo vas controlando cada 3 meses y se va ampliando la brecha y después de los 4 años ya empezás a hacer el control anual. Para que te des cuenta cómo varía por grupo Con los etario, ¿no? tiempos, sí. Entonces en los niños, pasados los 5 años ya sí se hace un control anual, pero antes son más seguidos. ¿Y qué involucra un control de salud en un niño? Es muy básico, es hacer valoración del peso y la talla, o sea, cuánto peso y cuánto mide. De hecho, eso se vuelca en una tablita y si vos le vas haciendo los controles todo el tiempo que te piden, con esos 2 datos ya tenés todo. De hecho, muchos de los padres vienen y me dicen, quiero hacer un estudio de sangre, lo que estamos hablando, para saber cómo está. Y en realidad yo les aclaro a los padres, les digo, mirá, si el crecimiento de él está bien, tanto su peso como la talla está bien, y de acuerdo a todos los años va parejito, no hay que hacerle ningún estudio. Para empezar. Mirá. Entonces, no lo sometes al niño a que lo pinchen, viste que Sí, niños, Lo que es menos feo y después perder la confianza de poder traerlo al médico porque cada vez que lo vea o cada vez que vea a la gente del laboratorio va a decir no quiero ir a hacerme un estudio. Pero con el peso y la talla en los niños ya sacas muchísimo. Mira. ¿Y qué más se hace en un estudio de salud de los niños? Es hablar con los padres sobre los hábitos, o sea, cómo está con su alimentación, si hace actividad física, sobre si duerme, cómo es su vida social. Fíjate que el control de salud pasa por otro lado con el niño. Más que nada va por ese lado. Y a medida que crece, ya después entras en la parte de los adolescentes y también sucede que en el adolescente, con el peso y la talla ya tenés muchos datos. Los chicos a esa etapa empiezan a tener su última etapa de crecimiento, una de las más importantes, y sabiendo el peso y la talla ya sabes si tenés que o no después hacer ampliar tal estudios. estudio. Exacto, ¿sí? Si el chico está con muchísimo peso, bueno, de nuevo, hábitos de salud, si está haciendo actividad deportiva. Me olvidé de los controles dentales, por supuesto, de la visión. Eso también son controles Claro. y estudios de salud y capaz que casi nadie se los hace. ¿Sí? Cuando Por ahí el control visual salta cuando vas a la escuela. Exacto, y Empezás justamente. la escuela y vos decís, no alcanzo a ver No, el no pizarrón, no veo el pizarrón. llego, y ahí empiezan. por lo De menos de hecho es así, o sea, se hacen los controles justamente o porque el chico ya no ve, o cuando se hacen los controles de salud escolar, por ejemplo, Claro, que se hace que en se salud hacen, pública, sí. pero si no, le haces un control visual a los chicos y ya podés saber si tiene que o no ir al Claro, especialista. ujú. Entonces, tanto en niños como en adolescentes, básicamente con el peso y la talla ya sabes muchas cosas. Pedís estudios en caso de que vos, como profesional, obviamente sospeches de que hay algo que no está en su lugar. Pero para desmitificar a los padres, o para que lo sepan, en los niños y los adolescentes no pasa por pedir un estudio de sangre. Es lo que menos se hace. ¿Sí? Claro. Entonces, una vez al año con ellos y básicamente esos controles de salud tienen que ver. Y en adultos, ahí está la problemática, ¿no? Claro. Porque En hay de adulto, todo. exacto, el adulto te pasa que desde que pasaron de ser niños hay una gran brecha de falta de controles de salud en los adolescentes, hablando del tema, y pasaron a ser adultos. O sea que el último control de salud que quizás se hizo esa persona adulta fue cuando era niño. ¿Sí? Claro. Entonces, ahí sí se necesita, por ejemplo, valorar un estudio sanguíneo para ver básicamente cómo está funcionando el cuerpo por dentro, pero también se abre mucho más el tema de la valoración de los estudios. Empezás a ver la función también cardíaca, se ve también cuando sos chico, pero acá también le das prioridad porque también empiezan a aparecer ciertos problemas o no, depende de lo que el chico o la persona haya tenido antes.
el aparato respiratorio, lo empezás a ver también. Básicamente la presión, sí. que poco se evalúa, y justamente después te genera una enfermedad que en realidad es silenciosa, y cuando aparece ya es tarde, ya hay daño interno. Entonces, además del peso, la talla y los hábitos que estaba hablando, se le pide un estudio de sangre, se puede ampliar hacia el aparato respiratorio, la presión, el cardiólogo, ni hablar de las mujeres, ya cuando empiezan con sus periodos menstruales, la visita al ginecólogo, que poco se hace, que eso es muy importante. La mujer debe, a partir de cierta edad, visitar al ginecólogo, antes quizás para recibir asesoría, consejería, ¿sí? Y después ya cuando empieza con sus relaciones, hay que hacer controles justamente del PAP y la colposcopía, que eso es poco se hace, faltan mucho, digamos, no van seguido, y es un método re barato, no cuesta nada, y justamente con eso valorás la presencia, ¿no?, de una enfermedad que causa muchas muertes, ¿sí? Claro. Como es el cáncer de cuello. En el varón también, el hecho de controles que tengan que ver con lo sexual, lo ginecológico, bueno, se han hecho estudios para, por ejemplo, cáncer de colon, ¿no? Totalmente. Ya para el estudio del cáncer de colon pasa a ser mucho más adulto, ya estamos hablando de la brecha de los 40 para arriba. Yo ya me fui a ya te adulto, ahí. ya no fui, Yo te estaba hablando más o menos de 30 años, yo me fui, 20, 30. Como lo tomé como adulto, ya está bien. Sí, y ya cuando estamos hablando cerca de los 50, empezamos también a valorar esto, la presencia o no del cáncer de colon. En la mujer la mamografía también, sí, se hace importante. Sí. Estamos hablando de que antes de los 40 no se hace mamografía, ¿sí? No hay. Por eso depende del grupo etario, ¿no? No se aconseja, no se hace. Salvo antecedentes familiares, que hayan enfermedades ya de transmisión genética, que haya una carga fuerte en la familia, ahí, de nuevo, el especialista te va a decir, vamos a hacer. Lo mismo que el cáncer de colon. No se evalúa o no se hace el estudio de la sangre oculta en materia fecal, que es una muestra de materia fecal, que se busca la presencia de sangre, y eso te da pie para saber si vas a hacer una colonoscopía. ¿A partir de qué edad? A partir de los 50. Antes bien se puede hacer, pero si tenés carga familiar, antecedentes, ¿sí? Y entonces una colonoscopía a los 30 años no va. Claro, ¿sí? Está bien. Sí. Yo me fui como... No, está bien. Así que eso es lo que se valora. Y obviamente después de los 50 años, incluso en los 50 años, que es una brecha, está la colonoscopía, la valoración de la hiperplasia prostática en el hombre. Hay que valorar también el grado de cómo están los huesos de la persona, ¿no? Si hay osteoporosis o no. Entonces ya se hacen otros estudios, ¿sí? Claro. Pero fíjate que estamos hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con la parte solamente sangre. Sí, estamos hablando de otros estudios que no precisamente tienen que ver con los laboratorios. Exactamente, sí. Tenemos varios mensajitos. Mensajitos, por ejemplo, Caro dice, súper interesante la columna del doctor. ¿Es más notorio la falta de control en hombres que en mujeres? Sí, ¿no? Es mucho más notorio. Si tenés que buscar una estadística de quienes acuden al hospital, quienes van a atenderse por su salud, cuando están enfermos o cuando incluso van a hacerse un estudio de control, son las mujeres las que más participan. Los hombres básicamente cuando son niños, en adolescencia desaparecen y recién aparecen en adultos mayores. O sea, cuando por ahí tienen algún problema. Cuando aparece el problema. Claro, y aparte hay sí. una cuestión también quizás de pudor, de no sé, de miedo, de vergüenza, ¿viste? Cuando van al consultorio y te dicen tengo tal problema. De hecho, si hay un problema cuando aparecen, es cuando hay un problema de lo sexual, que como decir, pero ya te estamos hablando de algo preocupante, porque si no, tampoco van. Claro. Tampoco van. Claro. Valeria dice, hola doctor, buen día. Yo, por ejemplo, soy una persona que cada año hago estudio completo, abarca desde un análisis y sigo por ginecólogo, por cardiólogo, por dentista,
oculista. Es un tema del cuerpo humano. No es imposible cuidarse, pero lleva un tiempito todo. Y a veces siempre uno deja para después. Yo y mi familia, a todos los llevo, reniegan, pero es algo que lo tengo como un hábito. Muchos deberíamos tomarlo así. No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Cuando uno va al médico, en este caso de cabecera, y eso es un punto muy importante, que también tenemos que acostumbrarnos la gente, ¿no? Tiene que tomar un médico de cabecera, alguien que los conozca, ¿sí? No es aconsejable de ir de un médico a otro, sino ir con un médico de cabecera, llámese generalista, llámese familiar, en caso mío, en donde a partir de él empezar a hacerse todos los estudios. ¿Por qué el médico de cabecera? Porque, como te estoy diciendo, te va a conocer y podés pautar con él los trabajos que vas haciendo, los estudios, ¿sí? Vení y decís, bueno, fui a ginecólogo, listo, entonces vas a ir al cardiólogo, listo, ya fui al cardiólogo, bueno, vas a ir al neumonólogo porque, no sé, fumador, ¿sí? Entonces, bueno, vas al neumonólogo. Y así, con ese médico vas articulando. Lo que hace la gente, mucha gente, es, sin el médico de cabecera, van por los especialistas. Van visitando, se van haciendo sus estudios de salud anual, pero visitando especialistas sin saber básicamente para dónde, ¿no? Pero va... Sí, va al cardiólogo, después va a este otro y así. Exacto. Hola, buen día, dice, me gustaría saber en algún momento, si se puede, sobre el hígado graso. ¿Hablar del tema? Sí. Sí, por supuesto. En algún momento dice, Alicia dice, si se puede saber sobre el hígado graso, gracias. Sí, podemos tocar ese tema. Bueno. Valeria dice, lo único que evito es la psicóloga porque voy al muere. Y conociendo a Valeria, sí. Bueno, pero sucede, eso te iba a decir ¿Qué también. tema del psicólogo? Uno va tocando los especialistas, pero le va escapando al que sabe que tenés algo. O sea, claro. Capaz que vos tenés la presión alta y no haces nada de deporte y no vas a ir al cardiólogo, porque el cardiólogo te va a decir... Vas en análisis no de tomas la sangre. medicación, no estás haciendo deporte, no te estás alimentando bien, ¿viste? Uno sabe a cuál tiene que ir y a cuál no. Sí, exactamente. Bueno, no sé si quiere agregar algo más. Mensajitos por el momento no ha llegado ningún otro Bien. mensaje. Bueno, acá uno decía, Ramoncito, yo le quería preguntar al doctor si es posible que la salud mental debilite mucho el cuerpo. Por ejemplo, bueno, él contaba una experiencia que tuvo y que esa causa le llevó a no estar bien cansado físicamente y a veces no quiere comer, por ejemplo. Por supuesto, todas las enfermedades debilitan el cuerpo, todas las enfermedades te debilitan el cuerpo e incluso el estado mental, que es recontra importante para la salud de la persona. O sea, la salud, como definición, viste que a todos te lo dicen, es un equilibrio entre lo biológico, lo social, lo psicológico. O sea que si vos en la balanza tenés esas tres cosas equilibradas, está bien. Y si entonces la persona mentalmente no se encuentra bien, incluso se enferma. Entonces, sí, totalmente. Puede estar cansado, puede estar agotado, sin ganas de comer, completamente. Mensajitos que llegan desde General Roca para el doctor Ferrari. Excelente planteo de la importancia del chequeo general al que llamó control de niños, adolescentes o adultos sano. Fundamentalmente la importancia del médico de cabecera. Quería preguntarle cómo se valora en ese contexto la relación con las adicciones y otros problemas mentales. No, eso es un tema muy importante. Ileana es, ¿no? Ileana, sí. Ileana de General Roca. Ese es un tema muy importante. Justamente hay temas que no se tocan o que no se hablan, incluso por eso es importante de nuevo la figura del médico de cabecera, porque uno establece esa comunicación con el médico de confianza para llegar a tocar temas que son, entre comillas, delicados y que tiene que ver con el consumo problemático, con las adicciones, con la sexualidad, que son temas tabú, y que en realidad hay que desmitificarlo y hay que hablarlo normalmente. O sea, uno como profesional y como paciente deberíamos llegar a poder hablar para decir,
consumís algo, tenés alguna tener la adicción, confianza tenés, para sentís decirlo, algo, ¿no? o en cuestiones de las relaciones sexuales, te cuidás, te protegés, usás algún método anticonceptivo, etcétera, etcétera. O sea, hablarlo con total liviandad y que las dos partes se sientan cómodas. Pero para eso se establece justamente algo que llamamos en la medicina la relación médico-paciente. Y ahí está la clave de tener médico de cabecera, porque si vos vas a visitar a un médico diferente, esos temas no los vas a tocar y pasa de nuevo esto que capaz que vos tenés ese problema y evitás de hablarlo y vas pasando por otras especialidades. Sí. Y no lo terminás resolviendo. Y no lo terminás resolviendo y cuando ya está el problema es más complicadito de poder abordarlo. Bueno, lo aconsejable es hacerse un estudio mínimo una vez por año. Exactamente. Completo, se solicita todo, pero bueno, hay gente, como vos decías, que lo hace 3 veces al año. Bueno, ya depende de cada uno también, ¿no? No sé si es positivo, recién decía que no era lo mejor, pero bueno, también depende de cómo lo quiera tomar cada uno. Hay muchos hoy con el tema de la actividad física, de que muchos hacen como haces vos, Nehuen, que es lo que es... ¿el deporte? Sí. CrossFit. CrossFit. Bueno, por ahí están como muy pendientes, ¿no? De hacerse estudios, de estar en buen estado para poder rendir mejor. Sí, en ese caso, pasar, ¿no? en esos casos, de nuevo, lo estableces con el especialista, por supuesto, cuando tenés alguna condición especial. O sea, si vas a hacer un deporte, en este caso, con alto requerimiento cardiológico, seguramente lo vas a ver un poquito más seguido el cardiólogo, que no es solamente hacerse un electrocardiograma, que eso también hay que desmitificar porque uno piensa que el estudio de salud es hacerse un electrocardiograma y sin embargo a cierta edad y dependiendo de la actividad que hace la persona hace falta una ergometría, ¿sí? O una ecografía, un ecodoppler, o sea, eso depende de lo que te vaya diciendo el especialista, pero se va ampliando el estudio de acuerdo a lo que vos haces y que son importantes. O sea, uno capaz que se hace electrocardiograma y nunca se hizo una ergometría y hace actividad física de alto rendimiento. Claro. Entonces tenés que hacerte ampliar ese estudio. Bueno, anoche veía en televisión un caso de una, no sé si lo vieron ustedes, un caso de una atleta chilena que estaba corriendo un triatlón, algo en Buenos Aires, 21 kilómetros, cuando llega a la meta se desvanece y está sin pulso casi 6 minutos y bueno, obviamente sobrevive, ¿no?, a esta situación y entró el tema de los controles previo a este tipo de competencias que tienen mucha exigencia y entró el tema también de los controles falsos, ¿ok? Por ahí alguien le hace un control pero no se hace el control que tiene que hacerse, entonces entró en este debate de que se hace y no se hacen los controles, ¿no? Y más cuando vas a participar de una competencia de alto rendimiento como decís vos. Claro, por eso mismo, aquel que hace deporte y que hace una actividad de alto rendimiento, y acá en Catriel hay muchos deportistas y que están haciendo ese tipo de actividad, que buenísimo, porque ha levantado mucho eso en Catriel, pero no se hacen los controles de salud, o se hace un electrocardiograma cuando realmente necesitas valorarlo haciendo una ergo, por ejemplo, y no lo hacen, o como estás diciendo vos, hacen un estudio, especialista, un cardiólogo, exacto, listo. Sí. Pero no van a verse cómo trabaja el cuerpo ante esas exigencias. Entonces es recontra importante que lo hagan. Y es para uno. Totalmente. Si hacerlo, sí, de hecho eso lo aconsejo. Yo siempre cuando viene el paciente le digo, si hace actividad, me dice sí, por ejemplo, corro, y capaz que fue por un certificado de salud, ¿no? Entonces le digo, bueno, sería aconsejable que te hagas una valoración cardiológica, que ampliemos esto para vos. O sea, para que vos sepas si tu corazón responde, ¿sí? Porque si no, puede pasar cosas como esta. Bueno, sin ir muy lejos, ya aprovecho y hablo, ¿no?, del tema de Mayra Mardones, que estuvo en el Sudamericano y tuvo que abandonar justamente por falta de oxigenación, por broncopasmo y el viento sonda, bueno, varios temas, tuvo que abandonar su carrera, ¿no? Venía corriendo ya 88 kilómetros. Claro, hacen un rendimiento. Sí, ahí ya incluso son condiciones hasta
inhumanas. No, son terribles. En sí, altura, sí, con falta de oxígeno, con el viento, el cuerpo está exigido al máximo, al máximo. Bueno, acá preguntan, ¿qué control recomienda para un adolescente de 15 años que compite deportivamente y además del alimento y el electro que le pide anualmente? ¿Con qué complementamos? Bueno, está buenísimo el tema del adolescente, en este caso de que está haciendo deporte. Bueno, por empezar de nuevo, empezamos con la valoración del peso, de su talla, de la presión, el electrocardiograma por supuesto, pero si está haciendo deporte, sería bueno justamente ampliar con el especialista, con el cardiólogo, con una ergometría. Es fundamental la parte de nutrición, fundamental, es un pilar en el deportista porque buscan mucha información en internet que no está bien. Eso te iba a preguntar, ¿es positivo o no? No. De hecho, consultan mucho por internet y se sacan 80.000 formas de dietas o medicaciones que se toman y hay mucha información falsa. Entonces, en ese caso hay un nutricionista y hay nutricionistas especializados en deporte. Claro, de hecho, acá en Catriel hay. Bueno, sí. Luisina trabaja en eso. Mucho deporte, sí. Y entonces, con ello también se hace muy importante la visita. Así que yo lo que le digo en este caso a un adolescente es el médico de cabecera, nutrición, cardiología, y con eso ya tenemos un panorama amplio. Buenísimo, bueno. Dice, ya hicimos cita con la nutricionista Luisi. Con respecto a más información de esta chica de 15 años, mide 1,73 y pesa 60 kilos. Y bueno, ya de por sí se nota que es alta para su peso. Sí. Y entonces, bueno, de nuevo, hay que valorar todo eso. Ya así rápido, sin meterme en la tablita, me va a decir que tiene un peso más bajo para la altura. Pero si ella siempre ha sido flaquita, no hay drama, es una cuestión genética. ¿Sí? Claro. También hay que ver qué deporte está haciendo. Si está corriendo... Handball, bueno, viste, el handball, si aparte de esta persona, si esta chica quiere dedicarse al handball y trabajar con temas de handball y quiere aumentar de peso, entonces se tiene que trabajar articuladamente con nutrición, con el médico para que pueda llevarlo bien, ¿sí? Entonces, es básicamente eso lo que tiene que hacer. Bueno, nada más. Buenísimo. Muy completo. Por lo menos no tenemos más mensajitos, cumplimos con todos y agradecemos al doctor. Interesante el tema y como todos los jueves vamos a ir agregando algo. Ya tenemos el tema de hígado graso, que puede tocar en algún momento. Sí, y bueno, y siempre que por ahí quieran algún tema, 299-5289-289, nos avisan con tiempo, lo anotamos y se lo pasamos al doctor. Bueno, van llegando más mensajitos, no queremos quedar mal. No, sí. Yo pensé que acá no Darío llegaba. dice, yo peso 93 kilos y mido 1,64, no hago deportes por una cuestión de mi rodilla. Bueno, fíjate, ahí ya estamos hablando de un tema que incluso va con el hígado graso, que tiene que ver con la obesidad, con el exceso de peso. De hecho, por eso el tema de hígado graso lo vamos a tocar seguramente, porque vamos a hablar del tema obesidad seguramente. Y en el caso de él, por supuesto tiene que hacer no sé la edad que tiene, pero no sé, pero seguramente hay que ampliar bien 38. Bueno, tiene que empezar con el estudio de orgánicos, el estudio de sangre, la presión, el cardiólogo, valoración nutricional, traumatólogo, porque está diciendo que tiene un problema de rodilla, para saber si se puede hacer algo con esa rodilla, porque 38 años y si se va a acondicionar de acá a toda la vida es un problema, entonces hay que tratar de darle una solución a eso. Por ahí no sé si algún deporte, pero alguna actividad física. Es que puede hacer actividad física él. Claro. Él puede hacer natación, por ejemplo, y no involucra alto impacto. Puede hacer pilates. ¿Alguna caminata tranqui también? Puede hacer caminata. De hecho, la caminata, el caminar estimula la formación del hueso y del cartílago, así que no es una imposibilidad. O sea, tiene que empezar a moverse. Bueno. Bien.
Me lo hice hace 2 meses a los estudios, tengo 9 tornillos en la rodilla y 6 en la mano. Parece Iron Man este. Está lleno de tornillos. Tornillo no, ¿viste cuando te dicen te falta un tornillo? Sí. A Darío no le falta. A Darío no. A Darío. Valeria dice que no juguemos con los pesos, ¿eh? No, por supuesto. No juguemos a dar peso. No, a dar peso, ¿eh? Así que bueno, hay de todo acá. Muchas gracias, Facu. No, muchas gracias a Nos ustedes, vemos después chicos. de que Nos estamos viendo.